tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer las realidades de sus distritos en cuanto al COVID-19. En esta oportunidad nos espera el diputado Pedro Velázquez. Él representa al distrito número 5 en la región de Coquimbo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, estimada Gabriela, saludarla con mucho cariño a la distancia y, por cierto, a todo el equipo, a nuestro equipo de funcionarios maravillosos y maravillosas de nuestro canal de la Cámara. Así que dispuesto a responder todas las preguntas que usted crea necesarias. Diputado, según las informaciones dadas por el MinSal durante esta semana, a partir ya de la próxima semana, la región de Coquimbo en su totalidad pasa a la fase de apertura inicial dentro de lo que es el plan paso a paso por el COVID-19. ¿Quiere decir, diputado, que las cosas en su región han andado bien en cuanto al COVID-19, los contagios han disminuido y la gente ha aprendido de alguna manera u otra a convivir con este virus? La verdad las cosas que, Gabriela, mira, yo tengo una visión un poco distinta porque específicamente en la comuna de Coquimbo, en los sectores más vulnerables, los efectos han sido bastante fuertes. En el hospital de Coquimbo había una cantidad importante, superior casi a los 200 funcionarios que estuvieron infectados, por decir un nombre. Lo mismo pasa en La Serena y en algunas otras comunas como Valle. Y por cierto, las comunas más pequeñas muchas veces no siempre la información llega. ¿Por qué digo esto? Porque también hay un momento, hay un tema político de por medio, y yo no quiero ser el abogado del diablo, pero lamentablemente el efecto dominó en el mundo nos llega a Chile. Y usted ha podido ver que hay países en que se están rebelando contra este tipo de mantener, ¿cierto?, a la población resguardada. Usted ha podido ver hasta el día de hoy las grandes manifestaciones y disturbios en Buenos Aires, en Mendoza, etcétera. Y por lo tanto lo que hace el gobierno de Chile es tratar de decir, bueno, si esto está ocurriendo allá, va a llegar en cualquier momento acá, como el estallido social. Y si bien es cierto, yo reconozco que se ha generado un mayor control, pero creo que dar libertad así absolutamente y sin la prevención que se tiene que dar, a mí me causa un poco de, ¿por qué no decirlo?, de desconfianza. Por ¿Usted cierto, no hubiese avanzado a esta fase de apertura inicial en la región de Coquimbo todavía? ¿Hubiese sido más restrictivo en cuanto al desconfinamiento? Sí, yo creo que hay algunas comunas muy importantes como es Coquimbo, La Serena y Ovalle, en que en este último, en menos de 2 semanas, se registraron más de 29 muertos y por lo tanto, si usted me dice, bueno, hay 29 muertos, no existe un sistema que permita monitorear, que es lo que siempre propusimos como el modelo de Corea del Sur, de que los consultorios vayan a los distintos sectores poblacionales, etcétera. A mí me preocupa porque estoy hablando de sectores que son que viven de la pesca, que son muy informales. Muchas veces la falta de formación y de conocimiento no es la más adecuada, y a mí me hubiese gustado que esta libertad plena, que por cierto también hay una presión del mundo del comercio, de los negocios, se hubiese dado de una manera tal que hubiese sido mucho más paulatina. Por cierto, hay comunas de la región que efectivamente no han registrado casos, hay casos como Vicuña, como Paiguano y con Barbalá y otras, pero ahí fue una función de los alcaldes, que los alcaldes hicieron estos cordones sanitarios en forma voluntaria y eso permitió que todos los que ingresábamos, pero eso no ha ocurrido y ha faltado lamentablemente una falta de mayor gestión por parte de los alcaldes, y esto debería mantenerse, es decir, los cordones sanitarios, la entrada, salida de Coquimbo, La Serena, Ovalle, los sectores principales, debería mantenerse como un tema de prevención. De lo contrario, se podría producir lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, un rebrote, y eso sería fatal, y ahí sería doblemente condenable que la autoridad, entre comillas, por el efecto dominó internacional,
pueda generarse un efecto interno que podría ser con consecuencia. Como es un tema que está tan complicado y no tenemos la solución, hay que ir paso a paso con mucho cuidado. ¿Usted hubiese entonces, diputado Velázquez, hubiese preferido que ciertas comunas de la región de Coquimbo que no presentan casos quizás hubiesen avanzado en esta apertura prácticamente total y que otras más importantes como, pienso, Coquimbo, La Serena, Ovalle, quizás hubiesen seguido con ciertas medidas de confinamiento? Efectivamente, y ahí en este caso yo quiero hacer un llamado al Ministerio de Salud y especialmente a los alcaldes que dividan la comuna en los 4 puntos cardinales y puedan seguir teniendo ellos un sistema de previsión con estos cordones sanitarios que en las comunas más pequeñas han dado muy buenos resultados. El hecho de desinfectar los vehículos, de exigir el carnet sanitario de las personas ayuda mucho y eso genera en la población una mayor confianza. De lo contrario, es decir, mira, aquí no ha pasado nada, no, es decir, aquí pasó todo, ya estamos bien y un poco especie de chipe libre que de verdad me asusta, pero me asusta porque gracias a los medios como el canal de la Cámara nuestra, estamos informados qué es lo que está pasando en el país vecino y en otros países donde han habido nuevamente rebrotes y eso nos preocupa que pudiera ocurrir en nuestro país. Disculpe, diputado, le quería preguntar de otro tema que sin duda va a estar presente en la agenda de la próxima semana, que es la acusación constitucional que se presentó contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Me gustaría conocer su proyección al respecto. ¿Cómo ve usted esta acusación constitucional? Mire, estimada Gabriela, yo soy parte de la oposición y por cierto considero que todos los actos que tenga el gobierno se tiene que mirar de una mirada óptica no tan solo republicana, que es una palabra muy cliché, sino que también ver las condiciones en las que el país hoy día se encuentra. Estamos saliendo de una situación gravísima como fue la protesta, ¿cierto? La protesta de millones de chilenos por un sistema. Por otra parte, hemos tenido grupos que están debidamente identificados en la Araucanía. Tenemos que en nuestro país, en forma organizada, no es posible que los alumnos, por ningún motivo, hayan quemado y destruido 16 estaciones del metro. Es decir, estamos frente a un tema que nos preocupa, que el sistema de inteligencia chileno no dé mayor luz sobre qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Hemos encontrado a 2 personas en todo lo que fue el daño del metro. ¿Qué quiero decir con esto? Es que estamos frente a una situación en la cual el gobierno, por cierto, tiene responsabilidad, pero no podemos llegar, y eso es lo que le ha ocurrido a la oposición lamentablemente, y esto ocurrió ahora con el apruebo, que fueron divididos, no hubo acuerdo para el tema de los gobernadores, entonces estamos frente a una oposición lamentablemente que le hace mucho daño al país por ser oposición de no estar unida. No es bueno ni es sano que un gobierno gobierne con una oposición unida, trizada, donde no hay diálogo, porque finalmente gana la autoridad que está de turno. Y esto ha significado justamente porque la oposición ha generado una batería de acusaciones con ministros tanto en ejercicio como los que ocurrió con Mañalich. Y yo creo que cuando tenemos un tema de pandemia, un tema de seguridad, etcétera, no se puede llegar y culpar a un ministro en menos de 24 horas y buscar fórmulas que permitan generar culpabilidad. Por lo tanto, en ese ámbito yo soy muy cuidadoso y quienes hemos pasado en la vida por acusaciones que son políticas y no son de concepto jurídico, porque acá el ministro Pérez puede traer el mejor staff de abogados del mundo y la verdad las cosas que los diputados que ya han determinado una opción por votar, por acusarlo, no escuchan a los abogados y eso uno lo puede ver en la sala. En el caso muy particular, en mi trayectoria de mis 2 periodos que estoy cumpliendo como diputado, no he acusado
nunca a un ministro de Estado, porque creo que es tan complejo que un ministro, que es un ser humano común y corriente como todos nosotros, pueda tener el control de todo. Distinto es si este ministro ha usurpado de bienes públicos o ha puesto en peligro la seguridad nacional del Estado con hechos concretos. Uno tiene indudablemente toda la razón para decir, mire, váyase. Pero cuando un ministro todavía ni siquiera lleva 6 a 7 meses en el cargo y se le trata de culpar o responsable de un accidente de un menor y que es grave, por cierto, y lo condenamos, pero hay elementos y como no están todos suficientemente, entonces se busca un capítulo aparte de los hechos de la Araucanía. Y eso, discúlpeme la expresión, Gavita, y con mucho respeto, es buscarle las 5, como vulgarmente se dice, buscarle las 5 patas al gato para hacer oposición. Pero ¿cuál es lo peor de todo? Es que el país no ve como una oposición que no estamos construyendo, no estamos generando propuestas, con la excepción que el país celebró, como fue el retiro del 10% de la AFP y este próximo retiro que esperamos que se concrete. Ahí el país ve efectivamente una oposición unida, pero en cosas tan esenciales como la elección de los gobernadores, como la elección de los municipales, que depende en gran parte el equilibrio del poder, la oposición no ha estado a la altura y por lo tanto seguir el juego o seguir yo el juego como oposición, no estoy en esas condiciones. Y como hay algo muy importante que tanto en cualquier Estado de Derecho, lo interior, la conciencia, no está supeditada a una orden de partido, sino que es la conciencia que nace interiormente, decir, culpo o no a esta persona. Y en ese sentido, yo he tenido una trayectoria de no culpar cuando vemos que son elementos más políticos que técnicos o de tema de seguridad. Muy bien, pues diputado Pedro Velázquez, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de estos temas, tanto de la realidad nacional, regional, de su zona, como también de lo que ocurre con el ministro del Interior. Muchas gracias por su tiempo. Mi estimada Gabriela, saluda a usted y un abrazo grande y gracias por compartir esta oportunidad de estar frente a nuestros televidentes y que cada día se suman más a nuestro canal de la Cámara. Gracias, diputado. Gracias a ustedes también por acompañarnos en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos volvemos a reencontrar próximamente. Que esté muy bien. Hasta entonces.